Hermanos, el tema de hoy es continuando la serie sobre la obediencia, hermanos. El tema de hoy se llama recompensas de la obediencia. Ahora bien, yo quiero preguntarles, y que no me contesten, cada quien responda hacia ahí en su silla, si alguna vez ha tomado una decisión en su vida, hermano, y luego se arrepiente de haberla tomado. Esas decisiones que a veces traen consecuencias a largo plazo. Esas decisiones que a veces tal vez usted se despierta en la mañana y ve las consecuencias durmiendo con usted. ¿Sabe? Porque tal vez eligió mal a la esposa y al esposo, ¿no? Bueno, está bien, borre esa parte, hermano. Pero tal vez se arrepiente uno de un mal negocio que hizo. ¿No es cierto? O tal vez usted dice, mira, fui a esa persona y tuve que terminar pagando esa deuda. O tal vez compró algo que no tenía que comprar. Tuvo una relación de pareja que no tenía que tener. Tuvo una relación de amistad que no tenía que tener. Y tal vez usted sabe que en algún momento alguien le dijo, no lo haga. Y usted lo hizo. Y usted mete cabeza en hacer ese negocio, en tener esa relación, en tomar esa decisión. Y usted sabe que alguien le dijo, no lo haga. Yo creo que no hay nada más feo que cuando alguien le dice, se lo dije, se lo advertí. ¿Alguien se lo ha dicho, hermano, alguna vez? Esposas, ¿alguna vez usted le ha dicho eso a su esposo? Se lo dije, que no hiciera ese negocio. Se lo advertí que no hiciera ese viaje. Padres, ¿ustedes alguna vez le han dicho eso a sus hijos? Hijos, ¿alguna vez han escuchado eso de sus padres? Se lo advertí. Yo le dije que no lo hiciera. Yo le dije que estudiara. Y ve, estas son las consecuencias, te quedaste. Qué duro es, hermano, cuando alguien nos ha dicho, cuando tal vez Dios nos ha hablado y nosotros no hemos obedecido y vemos las consecuencias de una mala decisión, las consecuencias de la desobediencia en nuestras vidas. Claro, hermano, pero qué lindo. Cuando alguna vez usted ha tomado una decisión, ha seguido un camino, que quizás sabe usted que no es el que usted quiere, hermano, pero que sabe usted que está haciendo la voluntad de Dios. Qué lindo es experimentar ese gozo, porque usted sabe que obedeció a Dios. Qué lindo es experimentar esa alegría cuando usted sabe que está obedeciendo a Dios y usted está viendo las recompensas que Dios le está dando por no haber tomado esa decisión que usted quería tomar. ¿Ha experimentado eso también, hermano? Porque todos hemos experimentado las dos cosas, ¿o no? Qué dicha que no hice ese negocio. Puede decir alguno. Qué dicha que no fui a esa fiesta o a ese paseo. Qué dicha que no fui, porque ve las consecuencias después. Qué dicha que no me casé con esa persona. ¿Alguien podrá decir eso? Ay, qué salvada, de la que me salvé. Claro, si alguien dice lo contrario, de ahí, hermano, fue una decisión que usted tomó. Y pensamos, Señor, gracias por haber tomado y haber sido obediente a tu palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor en Deuteronomio 30, 15 y 16, hermanos? Se los leo en traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: hoy deben elegir qué prefieren. Y hoy el Señor nos está diciendo, y ustedes tienen que elegir qué es lo que prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? Pregunta, ¿qué queremos? Hasta la pregunta es como muy obvia, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien. ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Eso lo está diciendo Moisés al pueblo de Israel. El 16 dice, si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá.
Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para recibir la vida? Para vivir muchos años. Para que nos vaya bien, tenemos que ser obedientes. Simple y sencillamente ser obedientes. Tenemos que tener claro, hermanos, que para recibir las bendiciones de Dios, para que nos vaya bien, tenemos que hacer lo que Dios dice, cuando Él nos dice y de la manera que Él nos dice. Tenemos que tener la seguridad, hermano, esa seguridad de que nosotros vamos a experimentar las recompensas de ser obedientes a Dios. Porque dice aquí la palabra de Dios que Él nos va a bendecir. Dice que Él nos da a escoger entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida. ¿Qué vamos a escoger? Escojamos la vida. ¿Qué acarrea la desobediencia? Hermano, acarrea dolor. Y muchas veces ese dolor puede ser para toda la vida por una mala decisión que se tomó en un momento de placer. O en un momento de querer hacer lo que yo quería. Y nos arrepentimos después. Y constantemente nos estamos acordando, si yo no lo hubiera hecho. Hermano, ¿alguna vez has pensado en eso? Si yo no hubiese tomado esa decisión, si yo no hubiese ido a ese lugar, si yo no hubiese conocido a esa persona, si yo no hubiese hecho ese negocio, si yo no hubiese, y si yo no hubiese, y si yo no hubiese. Una pregunta para cada uno de los que estamos aquí. ¿Has hecho lo que Dios te ha dicho que hagas? Hágase esa pregunta, hermano. ¿He hecho lo que Dios me ha dicho que yo haga? ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Esta pregunta tiene 3 respuestas. Únicas 3 respuestas. La primera respuesta es sí. Estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. La segunda respuesta es no. No estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Y la tercera respuesta es la que el diablo más disfruta, hermanos. Es la que se dice, sí, estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga, pero no todo lo que me dijo que hiciera. Estoy obedeciendo a Dios, pero a medias. Esta es una de las trampas favoritas del diablo, hermanos, que nosotros obedezcamos a Dios a medias. Que obedezcamos, sí, en algunas cosas, pero no en todo. ¿Cómo se llama eso? Eso es una obediencia parcial. Y al final, ¿cuál es el nombre? Desobediencia, hermanos. Le pongo un ejemplo. Y hablemos de relaciones. De amistad o amorosas o sentimentales. Por ejemplo, Dios le pidió que deje a esa amistad o a esa relación tóxica y te pide que te alejes de esa persona. ¿Dios le ha pedido alguna vez eso? Tal vez alguna vez tu papá, para los jóvenes, te ha dicho, ese amigo o esa amiga no me gusta para ti. Tal vez alguna vez el pastor o un líder o un consejero te ha dicho, esa amistad que tienes, esa relación te va a llevar a un lugar donde no quieres. ¿Le ha sucedido, hermano? ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Sí, ya lo hice, porque quiero ser obediente y quiero agradar a Dios, porque Dios sabe que es lo mejor para mí. Esa sería una respuesta. La segunda respuesta es no, todavía no lo he hecho. No creo que sea malo esa relación. Realmente creo que no es tóxica. Es una posible respuesta. O sea, eso de aferrarse a una persona que lo está llevando y lo está alejando de Dios. O la tercera posible respuesta es sí, ya no lo volví a ver. Pero de vez en cuando nos mensajeamos. Hay un mensajito, no creo que eso sea malo. Son solo mensajes. Nada me va a pasar. No creo que Dios le moleste que yo mensajee con esa persona. ¿Sabe qué sucede con este tipo de obediencia media? Que tarde o temprano vas a volver a tener esa relación. No estás cortando el problema desde la raíz porque sigues manteniendo una relación con esa persona. Eso es obediencia a medias. Ustedes saben que Saúl, el primer rey de Israel, fue desechado como rey por haber obedecido a medias a Dios.
¿Y saben qué es lo más tremendo? Dios le manda que destruyan todo un pueblo que se llamaba Amalek porque habían sido muy malos contra el pueblo de Israel. Y él obedeció a medias porque no hizo lo que Dios le había mandado. Hizo una parte y aún así quiso espiritualizar las cosas. Una persona que obedece parcialmente a Dios siempre tiene una justificación. Y a veces hasta trata de espiritualizar las cosas. Y tal vez me lo gano para Cristo. Es que tal vez si hago ese negocio con esa persona inconversa, tal vez me lo gano para Cristo. Es que yo estoy orando por ese negocio. Conocí a un hombre en su trabajo que tenía un buen trabajo y se puso a hacer negocios con otras 3 compañeros de trabajo inconversos y él creyente. ¿Cómo creen, hermanos, que le fue? Miras qué triste. Es triste porque en algún momento él me contó y yo estoy orando. Y ya el Señor nos dio el local y ya esto. Un mes después de abrir el negocio, un día llegó y no había nada. Se le habían llevado todos los compañeros y los socios. Le había ido como un quebrado. Porque posiblemente no escuchó la voz de Dios, escuchó la voz propia que quería hacer ese negocio. Y a veces se cierran las personas a no obedecer a Dios o a obedecer a Dios parcialmente. En ocasiones, hermano, Dios nos va a pedir que hagamos cosas que son irracionales, que nosotros no las entendemos, cosas que para nosotros no tienen sentido, o cosas que nosotros decimos, no, pero eso no va a funcionar. A veces nos cuesta entender que Dios puede hacer cosas tan maravillosas en nuestra vida como una sanidad, una restauración, un milagro financiero solo con obedecerlo, en lo que Él nos dice, de la manera en que nos dice y cuando nos dice. ¿Cuál es el mejor ejemplo, hermanos? Está en 2 de Reyes 5, del 1 al 19, se llama Naamán, el general del ejército de Siria. Busquémoslo. Dice la palabra del Señor, 2 de Reyes 5, del 1 al 19. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Estoy leyendo en traducción en lenguaje actual. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria, pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades tomaron prisionero a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría de su lepra. Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. El rey le contestó: ve enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Así que Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos y partió de allí, llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: yo no soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió un mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y oraría a su Dios. Creí pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de su lepra. Los ríos Abana y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. No podría bañarme en ellos y sanarme. Así que fue de allí muy enojado, pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted no lo habría hecho. Con más razón,
Debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió 7 veces en el Jordán como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta un regalo de este servidor. Eliseo le contestó: no voy a aceptar ningún regalo, lo juro por el Dios al que sirvo. Naamán le insistió para que lo aceptara, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán le dijo: permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en 2 mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo a Dios. No se los ofreceré a ningún otro Dios. Solo espero que Dios me perdone cuando mi rey vaya a adorar al templo de Rimón y yo tenga que acompañarlo. El rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en ese templo. Que Dios me perdone. Eliseo le dijo: vete en paz. Esto es una historia, hermanos, que sé que ya la hemos escuchado infinidad de veces. Pero es una historia que habla de obediencia. Tenemos 2 personajes que quiero que le pongamos mucha atención. El primero es el personaje principal, se llama Naamán. ¿Cuáles eran las características de Naamán? Naamán era una persona importante. Era un general del ejército, era un soldado. Era una persona que era valiente y era apreciado por su rey. Y era una persona que tenía mucho dinero. Pero tenía algo, era enemigo del pueblo de Israel. Su dinero, su fama y su valentía no podían disfrazar un problema que él tenía. Padecía de una enfermedad incurable que se llamaba lepra. El segundo personaje, hermanos, es ese personaje que a veces pasa desapercibido en la historia. Es una muchacha o es una niña que había sido tomada como botín de guerra. Fue alejada de su pueblo, de su familia, y había sido llevada cautiva como una esclava, hermanos. Sin embargo, aunque esta niña estaba sola, estaba pasando una prueba difícil, estaba pasando a su corta vida la soledad, que no estar con su familia, era una jovencita que no se había olvidado de Jehová su Dios. Era una niña que testificaba a donde iba del poder de Dios a pesar de las dificultades que estaban pasando en ese momento. ¿Y cuál es la historia? La historia es acerca de este hombre de guerra, hermanos. Importante, general, adinerado, que tenía un grave problema de salud, que en la mayoría de los casos lo llevarían a la muerte, hermanos. Y Dios tenía un propósito para él. Así como Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tiene un propósito para cuando pasemos por dificultades en nuestra vida. Pero el instrumento que Dios usó para que Naamán escuchara hablar de Dios fue una pequeña niña. Hermanos, era una niña que no estaba en una condición favorable. Era una niña que era una esclava y servía como esclava. Había sido secuestrada, hermanos. Se había convertido en una sirvienta. Y aunque el texto no explica cómo, en algún momento Dios le dice: háblale a la esposa de Naamán. Cuéntale las maravillas que Dios hace. Y Dios le da una orden, así como muchas veces a nosotros, en medio de nuestras dificultades, el Señor nos va a usar para que le hablemos a otros acerca de Cristo. Claro, habrá alguno que diga: con la vida que estoy llevando, con el problema que yo tengo, le voy a hablar a otros de Cristo, hermanos. Y esa niña, y el versículo 3 dice: esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo, que vive en Samaria, se sanaría de su lepra. Hermano, pongámonos un momentito en los zapatos de esa niña, o en las sandalias de esa niña. Raptada, esclava, en un pueblo extraño que era enemigo de su pueblo. Dios le manda que le hable a la esposa de Naamán. Dios les manda que le predique a la esposa de Naamán. Si nosotros estuviéramos en el lugar de esa niña, ¿qué haríamos?
Entonces es difícil porque uno dice, bueno, yo le predicaría. ¿Está seguro? Traigamos esa historia a nuestro lugar presente. Estás trabajando en un lugar que te tratan como un esclavo. O tienes un jefe que es un amargado y que le pasa pegando gritos. O vives en una familia que llevas y te rechaza. O estás en algún lugar, tienes alguna amistad, algún compañero de trabajo, un compañero de trabajo en la escuela, en el colegio, que te hace la vida imposible. Y de repente Dios te dice, predícale. Y de repente el Señor te dice, él le está pasando una necesidad. Y yo quiero hacer un milagro para esa persona. ¿Usted qué le diría, hermanos? ¿Le predicaría? ¿Oraría por él? Sabiendo que Dios lo va a sanar, que Dios le va a hacer el milagro. O tal vez usted diría, no hombre, que le predique otro. Uy, ojalá se muera. Yo he escuchado cristianos diciendo eso de sus patrones, de sus jefes. Con el tanto daño que me ha hecho a mí, que se muera. ¿Cuántas personas como hijos de Dios pasando una situación difícil solo piensan en sí mismos y no piensan en las necesidades de los demás cuando Dios les habla? Porque muchas veces en medio de nuestra necesidad el Señor quiere utilizarnos y quiere ver si nosotros vamos a ser obedientes para obedecerle en medio de la prueba y en medio de la dificultad. La palabra de Dios dice misericordia quiero y no sacrificios. Y el Señor quiere que a pesar de nuestras dificultades, prediquemos la palabra y digamos las grandes cosas que Él ha hecho, a pesar de que lo que estamos viendo es totalmente lo contrario. Si nosotros vemos la historia completa, hermanos, si esa niña no hubiese pasado por esa necesidad, no le hubiese predicado a Naamán. Esa pequeña niña era una mensajera de parte de Dios en esta historia. Ustedes saben, hermanos, que Dios puede hablarnos por medio de un niño. Dios puede hablarnos por medio de un compañero. Dios puede hablarnos por medio del pastor, por medio de un líder, por medio de un programa de televisión, hermanos. Dios puede mandarnos una orden que hagamos algo, que obedezcamos algo que Él sabe que nos va a bendecir y puede usar a cualquier persona. Recuerdo una historia, un testimonio de hace muchos años de un hombre que Dios lo había inquietado a que le sirviera a él, a que dejara el trabajo y le fuera a servir a él a tiempo completo. Pero él no quería obedecer. Y dice que una vez un compañero inconverso le habla y le dice, porque usted no renuncia y se va a servirle a Dios. O sea, las piedras le estaban hablando y le estaban diciendo, obedece, porque Dios tiene bendiciones grandes para ti, quiere bendecir a otros por medio de ti. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que estar atentos y dispuestos a obedecer a Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha estado dando las instrucciones correctas para nuestra vida, para solucionar ese problema y nosotros no queremos obedecer? ¿Y saben por qué no queremos obedecer? Porque no creemos. Porque hay personas que no creen que Dios va a hacer el milagro por medio de eso, que le está diciendo que lo haga. ¿Cuál fue el mensaje de la niña? Ustedes lo pueden leer en el versículo 3. El mensaje de la niña era clarísimo. Era claro. Vean lo que le dice, si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria. O sea, el milagro le está diciendo la niña, lo vas a recibir por medio de un profeta que vive en Samaria. Más claro no puede estar. Pero ¿qué hizo Naamán? Fue obediente. Naamán se fue a ver al rey primero. La niña le estaba diciendo, o sea, es un profeta que vive en Samaria, se llama Eliseo. Y él se va a ver al rey. O sea, hermano, a la primera no está obedeciendo. Muchas veces nos sucede, hermano, sucede a los cristianos que los embarga la duda. ¿Será que Dios puede hacerme ese milagro? ¿Será que empiezan a buscar la aprobación de otras personas para poder tomar la decisión de ir y obedecer?
Y muchas veces cuando nosotros hacemos esas cosas, lo que hacemos es embarrilar la cancha y retardar el milagro de Dios. Por ejemplo, una persona con un problema grave, financiero, por ejemplo, o una enfermedad. Y Dios le muestra cuál es la decisión que tiene que tomar en su vida. Y lo que tiene que hacer es obedecer. Y entonces a veces van a buscar la ayuda de otra persona. El Señor le dice, en tal lugar vas a tener la sanidad. Haciendo tal cosa vas a tener la liberación financiera. Y entonces empiezan a preguntar, hermano, ¿usted no tiene un contactito ahí en el hospital para que me ayude a sacar una cita? ¿Usted no tiene ahí una pata en el banco para que me ayude a sacar un préstamo y salir de esto? Empiezan a buscar, aunque saben que Dios va a hacer el milagro, empiezan a embarrialar la cancha, a hacer otras cosas que Dios no los ha mandado a hacer. ¿Alguna vez alguien trabaja aquí en algún hospital o clínica y le llega a preguntar, hermano, ¿usted no me puede ayudar con una cita? Yo he escuchado personas que trabajan en hospitales diciendo, es que cómo lo compromete a uno la gente. Piensan que uno es el dueño del hospital y puede ir a cualquier lado y sacar la cita para mañana, para que la operación sea mañana. Hermanos, si Dios va a usar a una persona para que nos ayude, Dios la va a mandar. Dios nos va a poner ángeles, nosotros no tenemos que buscarlos, tenemos que esperar que Dios envíe ese ángel para que nos ayude, pero a veces no queremos obedecer o queremos obedecer a medias o entendemos y empezamos a cuestionar y a razonar el milagro de Dios. Tenemos que entender algo, hermanos, si Dios no quiere que nosotros hagamos algo por medio de una persona, Dios va a cerrar las puertas. ¿Qué pasa con Naamán? Se le embarrialó la cancha. Yo puedo estar seguro que Naamán ya había gastado todo el dinero que podía en médicos, en busca de sanidad, pero no había tenido resultados. Él piensa que con contactos diplomáticos y con mucho dinero va a obtener su sanidad, pero lo único que Dios quiere es obediencia, hermano, no es con los contactos. Es con obediencia. Cuando el rey de Israel, dice el versículo 7, leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo, yo no soy Dios, no puedo dar la vida ni quitarla, porque el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra. Seguro está buscando un pretexto para pelear conmigo. Hermano, si vas a pedir ayuda al lugar incorrecto, a la persona incorrecta y en el tiempo incorrecto, te vas a frustrar. Porque las puertas se te van a cerrar y más bien las personas se van a turbar. Corría el año 2012, recuerdo, más o menos en octubre. Una situación financiera en mi vida, en mi familia. Iniciaba yo un nuevo negocio y participé en una licitación. Yo no tenía dinero, no tenía nada. Y resulta que recuerdo que me adjudicaron la licitación. Cuando a uno le adjudican una licitación, uno tiene que depositar una garantía de cumplimiento, un X monto garantizando que uno va a entregar el producto. Pero yo no tenía plata. Nada. Me llegó la notificación un viernes, me dicen, hasta el lunes tiene tiempo de depositar. Ah, caray. Y se me viene a la mente. Había una hermanita muy linda, muy especial, que nos ama mucho, que me decía, Carlitos, si alguna vez usted ocupa platica, cuente conmigo. Qué lindo, ¿verdad? Y yo voy y le digo, hermanita, vea que es que ocupo esta platica, y me dice, no tengo. Es que la tengo en un certificado, no te la puedo prestar. Ah, Señor. Y sigue yo analizando, y ahora, ¿a quién le voy a pedir plata? Ya, llamé de la que a veces vacilo, a mi querida suegra. Suegrita, vea, es que yo sabía que tenía. ¿Y sabe qué me dijo? No. Qué duro. Pero luego entendí que el Señor me quería enseñar algo. El Señor quería enseñarme que yo no tenía que depender de las personas, tenía que depender de Él. Les puedo asegurar que el lunes al mediodía ese dinero ya yo lo tenía en mis cuentas.
porque Dios hizo un milagro financiero sin tener que ir a pedirle prestado a nadie. Hermanos, muchas veces uno va y a veces se resiente. Hermanos, yo ese fin de semana pasé resentido con la hermanita y con mi suegra. Tras que uno se resiente con la suegra, yo resentí con la suegra, porque no me prestó la plata que yo quería, yo necesitaba y yo estaba frustrado, porque uno se asusta, porque uno quiere solucionar las cosas por sus propias fuerzas, pero sin embargo uno tiene que confiar en Dios, porque Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros seamos fieles y obedientes a Él. ¿Alguien alguna vez le ha llegado a pedir plata prestada, hermanos? Qué feo, ¿verdad? Qué feo, porque uno muchas veces tiene que decir que no. Y este hombre que el bicho le picó, que me diera prestado, es que el Señor me mandó. Ay, sí, claro. O le han pedido un favor, vea, sáqueme esta cita en el hospital. Eliseo dice, sigue diciendo la palabra, se enteró de la turbación del rey y le solicitó que le enviaran a Naamán para que sepa que hay un Dios en Israel. Hermanos, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que la niña le dijo a Naamán dónde podía encontrar la solución a sus problemas hasta que Naamán llegó a las puertas de la casa de Eliseo? Ustedes saben que muchas veces nosotros por la desobediencia alargamos el milagro de Dios. Muchas veces por ir creyendo que este es el camino, aunque Dios nos ha dicho que ese no es, que es otro, alargamos que Dios haga el milagro que estamos tanto anhelando en nuestras vidas, hermano. O sea, ¿cuánto tiempo? Yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo pasó desde que Naamán fue a ver al rey de Samaria y se enteró el profeta Eliseo? Hermano, en ese tiempo no había WhatsApp. En ese tiempo, entonces tuvo que pasar un tiempo. Entonces estaba Naamán ahí frustrado, seguía enfermo y seguía cada vez más frustrado porque él estaba haciendo lo que él creía que tenía que hacer y aún así no veía la sanidad en su vida, no veía el milagro. Entonces muchas veces el milagro se detiene por nuestra cabezonada de hacer las cosas a nuestra propia manera y no como Dios nos manda hacerlas. Durante todo ese tiempo, ¿saben qué estaba haciendo Naamán? Pensando, ¿cómo va a ser el milagro que Dios va a hacer? Naamán se imaginaba cómo iba a ser ese milagro. Versículo 9. Así que Naamán se fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Ya estaba a las puertas de su milagro, hermanos. Y el profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de tu lepra. Era algo sencillo, pero era algo irracional. Hermano, pongámonos en las sandalias de Naamán. El profeta ni siquiera se dignó a salir a saludarlo. Él llegó con toda su comitiva, con todo el dinero que llevaba, con todos sus carros. ¿Y sabe qué le manda a decir el profeta? Anda, bañate. Y 7 veces, ¿verdad? Yo no sé si ustedes pueden ponerse a pensar en el enojo que pudo haber sentido Naamán en ese momento, hermanos. Tratemos de pensar un poquito. Que viene un servidor, ustedes ven a un servidor ahí en la puerta y le dicen, hermano, ¿usted puede decirle al pastor que ore por mí para sanidad? Deme un segundito, voy a ir a hablar con el pastor. Y el servidor llega, dice el pastor que vaya y se bañe. 7 veces, eso sí, y después regrese. Hermano, ¿qué harían ustedes? Es que uno ve la historia y uno ve la historia completa y uno dice gloria a Dios, pero si uno está en el lugar de ese hombre, uno también se enojaría, ¿o no? La cantidad de kilómetros que pudo haber recorrido Naamán para poder obtener su sanidad y de repente lo único que le piden es que se vaya a bañar, hermanos, por Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que a veces Dios nos pide hacer cosas irracionales, que nosotros vamos a decir, eso no funciona. Pero lo que Dios está probando simple y sencillamente es nuestra obediencia, hermanos. Él quiere recompensar nuestra obediencia y enseñarnos a obedecer sin cuestionar y sin preguntar. Les pongo un ejemplo. Algunos pedidos de Dios que a veces son irracionales. Este testimonio lo escuchaba hace muchos años por la radio. Una mujer que estaba muy enferma, estaba débil. Ella sentía que se estaba muriendo. Y empieza a orar al Señor y el Señor le dice, ayuna 3 días sin comer nada. Señor, pero me estoy muriendo y voy a dejar de comer. 3 días de ayuno.
Pero ella obedeció. Y al tercer día fue sanada completamente. ¿Es algo irracional? Sí. Pero cuando nosotros obedecemos cosas irracionales que Dios nos manda, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Un hombre con problemas financieros gravísimos. El Señor le dice, diezma, empieza a dar y recibirás. Y el hombre empezó a dar y sus finanzas fueron sanadas, fueron restauradas. Dios le puede pedir a un padre, ¿sabe qué le puede pedir a un padre? Que no le dé todo a su hijo, que no le haga, que le está haciendo daño. ¿Saben por qué? Porque Dios puede decir que le estás haciendo daño. ¿Por qué? Porque necesito formar el carácter de ese niño. Dios le puede pedir a una esposa, no, ya deja a tu esposo, ora nada más. Tienes un problema en el trabajo, es posible que el Dios te pida algo totalmente incoherente, que usted diga, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Hágalo, porque Dios, si Dios se lo dice, póngale la firma que lo va a hacer. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos, cuando Dios nos pide algo? Muchas veces sale a relucir el carácter que realmente hay en nosotros. ¿Cómo podemos conocer a una persona que hay en su corazón? Confróntelo con un problema y usted se va a dar cuenta que hay en el corazón de la persona. Cuando empieza a enojarse, cuando empieza a pegar gritos, cuando empieza a salir ese orgullo, esa altivez y esa soberbia del corazón, usted dice, eso es lo que hay en el corazón de esa persona en un momento duro y difícil de su vida. ¿Sabe qué dice en el versículo 11? Naamán se enojó y se fue diciendo, ¿y yo qué pensé? Que el profeta saldría a recibirme. Claro, yo soy importante. Yo tengo plata. Yo soy una persona valiente. A mí todo el mundo me conoce. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de su lepra. Hermanos, a veces tenemos nosotros ese concepto de cómo queremos que Dios haga las cosas. Y Dios no es un Dios de moldes. Dios hace las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos. Los ríos Abán y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. No podría bañarme en ellos y sanarme. Así que se fue de allí muy enojado. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Pregunto, si lo mandan a bañarse, ¿qué hace? ¿Qué hubiese hecho, hermano? ¿Qué hace usted si usted tiene un problema financiero y usted sabe que llega el lunes y no tiene ni para los pasajes y el pastor le dice, bueno, entreguen su diezmo? Diezme y ofrende y créale al Señor. ¿Lo haría o no lo haría? Yo he conocido personas y he escuchado testimonios de personas que han llegado un domingo y lo único que tienen es el diezmo y los pasajes del día siguiente. ¿Entrego o no entrego el diezmo? Y he escuchado testimonios de personas que ofrendan, le dan al Señor lo que les corresponde y ven el lunes un milagro financiero en sus vidas. Simple y sencillamente porque se trata de obediencia. Pero a veces nos enojamos, porque a veces queremos que Dios haga el milagro como nosotros queremos y no como Él quiere. En estos momentos es cuando sale a relucir lo que hay en nuestro corazón, hermano. Sale a relucir el orgullo. Naamán era un hombre orgulloso, hermano. Era orgulloso, sí. Tenía un carácter que ni él mismo se lo aguantaba. Se creía que era mejor que los demás y que como tenía dinero la gente tenía que hacer su voluntad y hasta el mismo Dios tenía que hacer su voluntad. Creía Naamán que la gente tenía que estar a su servicio. Quería una sesión privada de sanidad. Quería ser tratado como un cliente VIP. Pero Dios no trabaja así, hermanos. Porque parte de la obediencia que Dios nos manda es para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Para sacar a la luz a ver si hay orgullo, si hay altivez, si hay soberbia. Pero Él saca a la luz las cosas, ¿para qué? Para sanar, para limpiarnos, para transformar aún nuestro carácter en medio de la prueba. Pero ¿cuántas personas están en las puertas de un gran milagro en sus vidas y por un enojo, por un berrinche, por algo que no les gusta de la iglesia, se enojan con alguien y se enojan con Dios y se van y no vieron el milagro de Dios en sus vidas? Hermano, ¿quién está esperando aquí un gran milagro de Dios? ¿Estás obedeciendo o no estás obedeciendo? ¿Estás diciendo al Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras hacer, voy a hacer lo que tú me digas que haga?
Pero ¿cuántas personas por actuar en un momento de ira, de enojo, se van y se alejan de la iglesia y no vieron el milagro de Dios? Y pierden lo que más anhelaban de su vida. Tenemos que entender, hermanos, que esto no se trata del río Jordán. Se trata de obediencia. Hermanos, en Israel había cualquier cantidad de leprosos en ese tiempo. Muchos leprosos había en ese tiempo. ¿Significa que todos los leprosos se podían ir a bañar 7 veces al Jordán? ¿Que iban a ser limpios? No. Lucas 4:27 dice, en ese tiempo también había en Israel muchas personas enfermas de lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria. Hermanos, si Dios le pide a una persona que haga algo específico y ve un milagro haciendo eso, no podemos pretender que yo voy a hacer lo mismo que hizo ese hermano, esa hermana, entonces yo me voy a sanar y yo voy a tener mi milagro. Sí. Así no funciona, hermano. Cuando Dios nos da una petición específica, es para cada uno de nosotros. No podemos pretender repetir lo que a otros les ha funcionado. Yo no puedo pretender. Es que este hermano hizo tal cosa, entonces a todo el mundo le anda recetando lo mismo. No podemos pretender que si Dios hizo algo conmigo, yo voy a decirle a todos lo que hizo conmigo. Sí, claro, tengo que testificar, pero yo no puedo pretender que todo el mundo vaya y se lave 7 veces en el Jordán. Porque todavía hoy hay gente que pretende ir al río Jordán y bañarse 7 veces. Pensando que Dios, es que cada persona somos diferentes, es que el milagro de cada uno va a ser diferente. El Señor sabe de qué cosa tiene que trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, y sabe qué es lo que nosotros necesitamos hacer y va a probar nuestra obediencia en esas áreas de nuestra vida. Si es un problema familiar, bueno, entonces el Señor posiblemente tenemos un problema de carácter. Si el Señor nos está demandando humildad, que hagamos algo, que seamos humildes, es que posiblemente hay orgullo. Si el Señor nos está pidiendo que le vayamos a pedir perdón a alguien, es porque hay algo, algún resentimiento guardado y el Señor quiere sanarlo y restaurarlo. Si el problema es financiero, ¿será que yo no le estoy dando a Dios lo que a Él le corresponde? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por esas personas que van a estar siempre a nuestro lado y que nos van a motivar a que seamos obedientes a Dios. En el versículo 13 dice, pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted lo había hecho. Con más razón, debiera hacerlo caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Hermanos, siempre va a haber personas guiadas por Dios que nos van a motivar a ser obedientes a Dios en esas pequeñas cosas para que veamos grandes milagros en nuestra vida. Sea usted parte de esos pequeños siervos, de esos siervos que van a estar ahí a la par de las personas y que los puedan aconsejar correctamente. Si hay una persona que te está aconsejando que no le obedezcas a Dios, esa persona no es de Dios. Pero vas a tener personas que te van a motivar, pero si hay alguna persona que te está alejando de Dios, esa persona no es de Dios. Entonces sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron con humildad, Señor, no se enoje que lo mandaron a bañarse, vaya, báñese. Vaya, es sencillo, no le están pidiendo nada difícil, hermano. Dios no nos pide nada difícil. Lo único que nos pide es obediencia. Tenemos que escuchar, hermano, a aquellas personas que nos motivan a ser obedientes. Porque si escuchamos y obedecemos, vamos a ver la gloria de Dios y el milagro que anhelamos tanto en nuestra vida. ¿Y qué dice el 14? Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Hermano, no era una vez, no eran 2 veces, eran 7 veces que tenía que sumergirse en el río Jordán. Las recompensas muchas veces puede ser que no se manifiesten inmediatamente. Puede ser que usted haga algo y no ve todavía la solución a su problema. Pero le puedo asegurar algo, cuando nosotros somos obedientes a Dios, esa recompensa va a llegar porque Dios lo prometió. Las consecuencias negativas
de la desobediencia no se van a manifestar inmediatamente, pero en algún momento van a llegar. O sea, en algún momento va a llegar las consecuencias, las malas decisiones, hermanos. En algún momento, cuando yo obedezco a Dios, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Compartía este testimonio hace algunos domingos atrás con los hermanos de las 8 de la mañana y quiero contárselos, hermano, porque a mí me ha impactado mucho y es algo muy personal. Hace unos meses atrás, algunos sabrán que mi esposita se cayó y se quebró una mano, la mano derecha. Tuvieron que operarla, tuvieron que ponerle una platina. Pero desde que ella se quebró, resulta que mi cuñada, una jovencita de 21 años, estaba sin trabajo, tenía mucho tiempo de estar sin trabajo, una niña que no andaba en muy buenos pasos, amargada, como sin futuro, sin metas, sin sueños. Ella se ofrece de venir a cuidar a mi esposa. Y vino, llegó a la casa. Nosotros estábamos un poco preocupados por el carácter de ella, porque es muy callada, pero a la vez es un poquito amargada. ¿Conocen algún joven así que sea amargado? ¿Verdad? Gloria a Dios, aquí no hay jóvenes amargados. Era una muchacha sin sueños y sin metas. Desde el día siguiente que ella llegó a la casa, mi esposa ella era una jovencita que estaba apartada del Señor. Ella había sido consagrada a Dios desde que estaba en el vientre de su madre, había sido presentada, había crecido en el Evangelio, pero se apartó. Desde el día siguiente que ella llegó a la casa, mi esposa la agarró y empezó a orar con ella, empezó a compartir palabra, empezó a motivarla. Conforme fue pasando el tiempo de esa estadía de ella en la casa, esa jovencita fue cambiando. Y yo puedo decir, fue la gloria de Dios que empezó a cambiar el corazón de esa joven. Se volvió más alegre, empezó a tener sueños, a tener metas, empezó a cambiar su manera de comportarse de una manera tan agradable que estábamos sorprendidos. Nos encariñamos tanto con ella que no queríamos que se fuera. El día que se fue hasta lloramos y todo, porque fue algo muy lindo, muy especial, cuando uno ve que hay obediencia a Dios. En medio de una prueba, en medio de una dificultad que vino a nuestra familia, Dios se aprovechó de eso para que una persona fuera restaurada en el conocimiento de Dios. Cuando esta muchacha se fue, iba con sueños de hacer los exámenes de admisión de la UCR, iba con metas, empezó a estudiar nuevamente. En algún momento mi suegra dijo, qué raro, yo no sé qué hizo esta muchacha, qué hizo Daniela en la casa de Daisy, dice, pero ya no es amargada, gloria a Dios. Inmediatamente ella se fue, buscó una iglesia cerca de su casa, empezó a congregarse, fue a un retiro, a un encuentro, una persona totalmente cambiada. Pero la gloria de Dios, lo más lindo de eso fue que una semana antes de que fuera a ese encuentro, ya tenía trabajo. Y una semana después de que llegó del encuentro, ¿sabe qué pasó, hermano? Tenía 2 empresas que le estaban pidiendo que fuera a trabajar con ellos. Solo Dios puede hacer eso. Tan es así que hasta pudo escoger cuál era, donde ganaba más y la que le quedaba más cerca de la casa. Hermano, qué lindo que es Dios. Qué lindo que es Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta muchacha lo que hizo fue obedecer a Dios. Lo que hizo fue escuchar la voz de Dios y fue transformada por el amor de Dios. Y lo único que hizo fue aprovecharse de una situación difícil de nuestra familia para que esta muchacha fuera cambiada y transformada por el amor de Dios. Hermano, la recompensa de Dios va a venir. Tenemos que ser obedientes, tenemos que seguir esperando. Dios sabe qué es lo mejor que nos conviene. Y Él nos conoce más que nosotros mismos, hermanos, y Él sabe qué es lo mejor. Y quiero que leamos Deuteronomio 28, del 1 al 9. Y ese capítulo lleva como título bendiciones de la obediencia, hermanos. Dice la palabra del Señor. 28, Deuteronomio 28. Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen a todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado,
serán un pueblo favorito en toda la tierra. Y recibirán siempre estas bendiciones. ¿Quién quiere recibir las bendiciones de Dios? ¿Quién quiere ver un milagro de Dios en su vida? Dice, Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o sea en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y sus ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país donde que Dios les dará. Nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria de sus enemigos. Podrán venir contra ustedes un ejército en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden si obedecen a Dios en todo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Obedecer a Dios en todo. Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Queremos que Dios cumpla las promesas que nos ha dado, hermanos. Queremos ver un milagro grande y maravilloso en nuestras vidas. ¿Queremos ser obedientes a Dios o ser parcialmente obedientes? ¿O no me interesa ser obediente a Dios? A veces hago algún chiste acerca de la esposa o el esposo que alguien eligió, porque es que uno ha visto personas que se han casado con la persona incorrecta, en el momento incorrecto, y han sufrido las consecuencias de una mala decisión. A veces hemos visto personas que tienen relaciones que no son de bendición, amigos que no son de bendición, amigas que no son de bendición. A veces vemos personas que están haciendo negocios que no son de bendición porque se están uniendo en yugo desigual con los incrédulos. Y uno sabe que tarde o temprano van a sufrir las consecuencias. A veces uno ve personas que se están alejando de Dios. Hermano, cualquier cosa que usted haga que te aleje de Dios no es de bendición. No es de bendición. Queremos ser obedientes a Dios. Queremos tener las recompensas. Hermano, ¿quién quiere las recompensas de parte de Dios? Seamos obedientes. Cuando Él lo diga, como Él lo diga y en el tiempo que Él